Y con esta música, esta presentación, esta posibilidad de encontrarnos en la mesa de café, que es el análisis, la oportunidad para debatir en general lo que ha marcado el pulso periodístico de la semana, pero también, en este caso en particular, lo que va a ocurrir el domingo cuando tengamos que ir a las urnas y disponer cuál será la radiografía del próximo Congreso a partir de diciembre, con todo lo que va a implicar políticamente esta elección, política, económica, y podríamos sumar varios factores, porque cuando se elijan los legisladores el domingo, vamos a tener un país, este escenario, esta realidad. Cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre, bueno, vamos a ver si vamos a tener estas mismas condiciones, este mismo contexto. Si el escenario con el que se vota es el escenario con el que se va a definir el nuevo Congreso. Pero son tantas preguntas las que nos hacemos que vamos a dejar que dos amigos periodistas que se suman a esta mesa de trabajo nos den todas las respuestas, Carlitos, que necesitamos. Me hice un largo cuestionario y estoy seguro que van a responder a todos. Marcelo Iriastorza, periodista de Diario Puntal. Hola, Marce, Pablo, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, un ¿Ya placer. tenés definido el voto o no? Lo tenía definido y empecé a dudar. Claro. Mira lo que te digo. Sí, esta última semana empecé a dudar. De los últimos que van a ir decidiendo la elección, como dicen los gobernantes. En los últimos días van decidiendo mucho y definen. Es probable, me empiezo a hacer preguntas cuando llega el momento, claro, y ahí es cuando yo te voy a preguntar a ver si vos definiste. Y también el periodista Leonardo Brechero. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien. Gracias por la invitación. Bueno, vos definiste, Leo, te lo pregunto porque te lo pregunta el Max, que se ve que está decidido a sacarnos en ese escenario. ¿A quién votan? Sí. No. Él está haciendo la encuesta, lo mandó. No sé si vino en representación de Puntal o en CB Consultor, alguna cosa así. No. Como un infiltrado. Un espía. Es un espía, claro. Vos sabés que particularmente tengo alguna idea de por dónde va a ir, pero todavía no 100% definido. Ajá. Creo que tengo más definido que no. Que claro, siempre es más fácil, ¿no? Me pasa. Y entonces ¿qué vas opción descartando? Y claro, pero bueno, todavía queda para descartar, porque aparte tenemos muchas opciones, esa es otra, ¿no? Sí, 18 opciones. 18 listas. Bueno, claro. Pero ahí hay un debate, ¿no? Y te pregunto, Marce, sí. ¿en qué pones en juego para definir un voto? Porque de las 18 opciones, con posibilidades de ocupar el Congreso, ya se te achica muchísimo. 3, claro. 4 podés discutir en ese eje. Por lo cual la discusión es, ¿se vota desde el principio? Es decir, yo le voto a... O empezás a poner en juego otras cuestiones, es decir, bueno, no sé si el voto es útil, pero más próximo a la idea de... que sirva de algo esa decisión. Sí. Bueno, viste que está también, por un lado, el voto, digamos, ideológico, que yo observo, que hay gente que lo mantiene elección tras elección, es firme a ese voto, y también está, como decís vos, el voto útil, en función de de qué país querés vos, ¿no es cierto?, que se vaya proyectando a través de la composición de la Cámara de Diputados. Viste que acá renovamos en Córdoba 9 diputados, no elegimos senadores. Te escuchaba que hay una señora que te preguntaba, elegimos, Pablo. Me llegaron a preguntar si se elegía algo en la ciudad. Claro, bueno, a mí me preguntaron, ¿cómo vamos a hacer, dice, las elecciones el Día de la Madre? No es el Día de la Madre, es el 26. Claro. Había gente que creía que el mismo Día de la Madre se votaba. Claro. Y hay gente, yo tengo ahí vecinos del barrio, que la noche anterior, mañana votamos. Que no sé si, primero, no están informados, obviamente, y me da la sensación que tampoco hay interés cuando debería serlo, ¿no? Y bueno, y te decía, está el tema también del voto útil, ¿viste? Que se está trabajando mucho en estos últimos días de campaña, como diciendo, bueno, pero... Sí, así de alguna de las fuerzas elige. Claro, por ejemplo, Provincias Unidas está trabajando mucho el voto útil, bueno, lo observamos cuando fue el acto de cierre de campaña aquí en Plaza Alberdi, si no lo votás a Juan,
por Schiaretti, lo votás a Milei. Es un mensaje directo. Ellos dicen que están palo a palo. Hay una fuerte puja, digamos, con La Libertad Avanza, pero a mí me han comentado que por ahí ese palo a palo es como para que no se relaje la tropa en la última semana, que están convencidos de que ganan, ¿no? Bueno, son estrategias, ¿no?, que se desandan. Igualmente, recuerdo en una entrevista hace un mes lo cito porque lo señalaba recién Cristian Putier, me decía que iba a ser una elección de tercios, pero con un último tercio bastante más alejado, pero con presencia, ¿no? Sí. Han cambiado mucho los tercios políticamente, y ya vamos a entrar en ese debate de lo que era el radicalismo, el juecismo por un lado y el peronismo, a lo que es el escenario que se nos puede presentar en esta elección del domingo. Pero a mí, Leo, me llamó particularmente la atención esto que señalaba al comienzo, que haya, por un lado, desconocimiento. No quiero hablar de la magnitud porque no la puedo cuantificar, pero digo, hablo de experiencias de personas que me han trasladado o que no saben que se va a votar, o que están desinteresados en relación a lo que pueda ocurrir en la elección del domingo, o también de aquellos que dicen, votar, ya tengo otros planes el fin de semana. Habrá que ver cómo termina eso después impactando en la elección, pero que una semana antes haya tanta persona desconectada, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay 2 o 3 cuestiones que nos llamaban la atención con colegas, charlando, un poco retomando esto que decía Marce, que al haber 18 opciones electorales, hay a lo mejor 5 que tienen chances de llegar a una banca, y después va a haber mucha dispersión y va a haber mucho voto que se va a diluir, va a quedar, no va a representar a nadie, porque van a ser fracciones, pero entre esas 13 que queden en la cola va a haber una cantidad importante de votos, por decirlo de alguna manera, siguiendo la analogía del voto útil, desperdiciado, ¿no? Sí. Eso por un lado. Después la otra cuestión es que viene siendo muy baja la participación en las elecciones provinciales que hubo este año. Creo que no llega al 60% de la participación, y algunas de las fuerzas en Provincias Unidas están haciendo un cálculo que, siendo optimistas, van a llegar a un 60% de participación sobre un total de más o menos 3 millones de votantes. Estaríamos cerca de 1.900.000, 1.800.000 votos. Con lo cual hacen cuentas y están sacando números, dicen, bueno, con 200.000 votos se puede llegar a una banca, o alrededor de entre 200 y 250.000 votos. Y después, respecto a lo que vos me preguntabas, Pablo, concretamente, sí, se nota en la calle esto de que hay una cuestión, podríamos decir, hasta cierto punto contradictorio, porque venimos en un año, sobre todo de mitad de año para esta parte, para acá, con un Congreso que ha sido protagonista, sobre todo ha sido el centro del poder de la oposición, plantándole cara al gobierno de Milei fuertemente. Y ha recuperado centralidad de debate político que durante años había perdido el Congreso. Yo creo que como nunca en los últimos años ha tenido una centralidad muy importante, y la contracara de eso es el desinterés de la gente. ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo va a ser? Y también el interrogante, ¿por qué hay detrás de ese desinterés, ¿no? El desinterés tiene que ver con que solamente estamos hablando de un votante de Milei desencantado con el gobierno, que no encuentra ninguna otra alternativa, entonces por eso prefiere no ir a votar directamente, o estamos hablando de algo por ahí más generalizado, que es, ya podemos pensar en alguna crisis de representación más amplia. ¿Qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que hay ahí, no? Y también puede haber, Pablo, a propósito del voto, del desencantado que a lo mejor no va, del que votó a Milei y se sintió defraudado cuando empezó a ver el 3% de Karina, el Esper y la vinculación con el narco Fred Machado. Yo lo he escuchado, dice, venimos de una decepción por Cristina, lo decía, y tengo otra decepción que no vas a votar. Y no sé si por ahí no puede haber también un voto vergonzante de aquella persona que a lo mejor lo decepcionó este gobierno, pero no quiere que vuelva Cristina o el peronismo. No te va a decir, no, yo todavía no lo tengo decidido, pero ya lo tiene decidido realmente, y vota
igualmente por Milei. Sí, y habrá que ver también, o por lo menos es un planteo personal. A mí me parece que hoy la gente no solamente cuestiona al dirigente político, cuestiona al dirigente en general, al dirigente social, al dirigente sindical. Hay una crisis de buscar representatividad. ¿Qué te representás? ¿Quién te moviliza? Incluso desde el enojo, pero sobre todo, lo pienso más que desde la construcción del enojo, que suele... en el que suelen confluir muchas experiencias. El enojo unifica hasta disparidades que parecen antagónicas, pero cuando estás enojado van todos al mismo lugar, ¿no? En cambio, aquello que te motiva, que te genera expectativa, que te impulsa por algo más, en general es más selectivo. Y la verdad es que a mí me cuesta encontrar qué discurso va en ese sentido. Digo, en la oposición me parece que hay un discurso, hay que ganarle a Milei, hay que terminar con Milei. Ponerle un freno a Milei, ¿no? Claro, ponerle un freno a Milei, pero ponerle un freno a Milei no me pone en el otro lugar de la expectativa. Me dice que tengo que frenar lo que hay. Bueno, pero es que termina siendo, ya venimos de una... Yo creo que Javier Milei también supo canalizar ese descontento, esa disconformidad, planteando una alternativa que generó esperanzas y expectativas, pero el enojo básicamente, claro, canalizó el enojo sobre todo y el descontento. Planteó una campaña que fue contra de algo, en contra de la casta, en contra de la dirigencia política, y ahí englobó no solo al kirchnerismo, sino también puso en la misma bolsa al PRO, y bueno, le salió bien. Y ahora también está planteándose desde distintos lugares de nuevo, por la negativa. No hay una campaña propositiva, claro. Me parece. Lo que moviliza, parece ser, ¿no? Sí, lo que moviliza al votante es más bien el rechazo, es decir, evitar que el otro, claro, evitar que no quiero gane. No sé ustedes, pero no he escuchado propuestas. No ha habido debate de ideas en eslogan, más producción, más trabajo, más educación, más, pero... A lo mejor uno la eliminación de las retenciones. Cómo hacerla poco escuché, porque viste que al final metemos mano en las retenciones para sostener, porque hay mucha plata eso para el Estado. Y está visto que este gobierno que las iba a eliminar necesita esa plata y mantiene las retenciones de alguna forma. Y te escuchaba también cuando hacías la introducción que coincidía poca cartelería y afiche en la calle. No hay guerra de afiches. Yo estoy viendo los del oficialismo, los de Schiaretti, y cuando pasé por acá está al lado uno de Pablo Carro, de Fuerza Patria. No he visto carteles de Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, de la Coneja Baldassi, de Aurelio García Elor. Sí, mucho por redes. Pero eso para mí tiene que ver con el escenario de cómo se que hay un cambio de estrategia. No sé si de estrategia únicamente. Es decir, se han volcado mucho la dirigencia política, las estructuras para las redes, pero me parece que más tiene que ver con cómo se da el escenario político en este caso. De las fuerzas que están en construcción o que se presentan como una alternativa, ¿cuántas pueden poner la cantidad de fichas que pone Schiaretti? No, está bien. Porque en algún momento vos tenías, qué sé yo, el radicalismo en Córdoba, que por ejemplo manejaba la caja de la municipalidad, no sé, por decir una cosa. Y o el juecismo que tenía que... Claro, vos tenías estructuras, ya sea la del juecismo, la del radicalismo, tenías cajas, que tenían cajas y que tenían condiciones estructurales internas de movilización, que te podían generar determinado despliegue. Hoy, ¿dónde está ese escenario? Porque el radicalismo es una estructura, Mestre, es tan bulímico lo que ha presentado como posibilidad política el radicalismo, que lo único que yo vi fue un spot donde aparecen varias caritas de dirigentes y nada más, lo que decíamos de Abril. Y vos marcaste una ausencia muy importante en esas caritas. Vos la marcaste ahí en tu editorial. Lo de Abril. Una ausencia muy importante. Sí, por eso te digo, y una cosita muy chiquita, casi de red social, o sea, muy nada, ¿no? Entonces ahí tenés una ausencia importante. El juecismo está jugando con Milei, pero muy por abajo. Le va a fiscalizar la elección. Pero muy por abajo. Digamos, ningún candidato del juecismo hoy aparece en la referencia y demás. El radicalismo ha sido muy tironeado también, Pablo, porque tenés los radicales que están con Provincias Unidas, el caso, por ejemplo, de Walter Perrone, intendente de Baigorria, Ezequiel Moiso de Coronel Moldes. Hay radicales que, están con Ramón, como por ejemplo el negro, le digo yo, Casari, intendente de Maquena. La de genial fue la del intendente de Chocul,
que estuvo en el acto con Mestre en la Casa Radical, y se fue, se tomó el Uber rápido y estuvo en el acto de Schiaretti el mismo día. No sabía eso. Eso es genial. Y aparecen las dos fotos. Claro, aparecen las dos fotos. Le dijeron, mirá, tenés que estar, pero yo también tengo otro compromiso. Así que se tomó el Uber. Y además, como intendente, necesita plata para hacer obras. Obviamente. Y bueno, yo creo que hay un montón de intendentes radicales en esa situación. Claro. Y después están los que tienen un compromiso con Puyaro. ¿Viste? Que está dentro, obviamente, del marco, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dentro del marco de Provincias Unidas. Ahí está la 30 de octubre. Que por pudor hizo este videíto, me imagino. Pero viste que no coincide mucho con Yarlora y Schiaretti la 30. Entonces está medio entendemos a nivel nacional, ¿viste? Claro. Hay una ensalada tremenda también. No, pero además, por ejemplo, la foto de Schiaretti y Lustó. Y en el medio las pretensiones. ¿Cómo le explicás, no? Claro, porque Lustó fue el creador de la 125. Entonces, y Schiaretti dice que combatió el kirchnerismo por el tema de la 125. Por eso está. Pero en otro lado lo tenés a La Libertad Avanza, que decididamente no aparece ni en los medios tradicionales, ni en los afiches, pero por una cuestión entienden que la construcción del electorado no pasa por ahí, sino por las redes. Pasa únicamente por las redes. Claro, por las redes. ¿Y TikTok? O también otras. No le doy al TikTok. ¿Tenés TikTok? No tengo TikTok. Leo, ¿tenés TikTok? Pero viste, cuando ganó Milei se comentó mucho que los tiktokeros, no sé si será la palabra, fueron los que hacían campaña de esa forma. Porque te acordás que él no visitaba provincia, no hacía campaña y ganó. Sí. Bueno, para vincularlo con eso también me llamó la atención del acto en Córdoba, que el acto en Córdoba lo hace en el Buen Pastor, que está en Nueva Córdoba, prácticamente en Nueva Córdoba. Después la recorrida es en Nueva Córdoba. Es todo apuntado también a un electorado. Está bien, después eso se multiplica, se potencia, sale en distintos medios, lo levantan en todos lados, pero la elección del lugar, el barrio, es el barrio de los estudiantes. Estuvo apuntando a los jóvenes. Los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que lo siguen, hay muchos jóvenes. En un momento, cuando estaba Néstor vivo, yo veía también como que había una ebullición de militancia juvenil hacia Néstor. En ese momento, estamos hablando del 2003. Muy bien, 2003. Veía una efervescencia juvenil. Ahora yo veo que hay jóvenes distintos a los de esa generación que lo siguen a Milei. Me dijeron, viste, que el acto, recital que hizo, que fue muy cuestionado, viste, en que el Movistar Arena en Buenos Aires. Me dijeron, esto fue preparado para los jóvenes. Vamos a segmentar los mensajes, los arquitectos de la campaña de ya, y va a haber para sub 20, sub 30, sub 40, sub 50, digamos, distintos mensajes para llegar, para que lo voten a Milei según la franja etaria. Me dijeron eso. Bueno, la eficacia de eso es también un debate. Cuando Milei gana la primera elección, que casi Massa gana en primera vuelta, estuvo cerquita de ganar en primera vuelta. 3 puntos. Saca el 30%, ¿no? Y después, en el balotaje, suma lo que le aporta el PRO, ¿no? Por lo menos habrá que ver después el resultado y demás, pero algunas encuestas hablan de ese tercio, ¿no? Que lo sostiene a Milei. Digo, esta construcción de las redes y demás, ¿cuánto tiene de efectividad? O a lo mejor hay un valor que nosotros le añadimos y en realidad tiene que ver con un núcleo que prefiere referenciarse en ese discurso, más allá de cómo le llegue al discurso, y está ahí el instrumento. Es ese, pero así como quizás no ha caído en el piso sustancialmente, más allá de que es probable que muchos de los votos de Juntos por el Cambio que lo llevaron a ser presidente no lo acompañen ahora en la elección legislativa, pero también tiene ese techo allí. Por ejemplo, en la elección en Buenos Aires, el análisis después de lo que fue el escrutinio definitivo es que en realidad el peronismo no subió tantos votos, el tema es que no los perdió. Contuvo ese el problema es que los perdió Milei, y ahí estuvo la diferencia, ¿no? Habrá que ver si esto se repite en la legislativa. Bueno, hay jóvenes, yo te digo por experiencia propia, que ya no te leen el diario ni te ven televisión.
y están con el celular y las redes. Sí. No, eso está claro. Entonces, ahí está el escenario. Ahí la interacción entre ese lector joven y el mensaje está a través del celular. Sí, entonces, esto de, bueno, lo que vos planteabas, ¿no? Hasta qué punto es efectivo o no. Bueno, se ve que está estudiado de que para llegar hay que ir por esa vía. Pero están todos ahí, Están todos. Yo lo que digo es que en algún punto eso también termina, yo no sé si en todos los sectores y en todos los segmentos, pero hay un diálogo entre lo que nos llega por las redes sociales, los medios de comunicación y la realidad más concreta. Vos podés ver los TikTok, podés ver que Milei es un fenómeno, pero no está llegando a fin de mes. ¿Cómo juega eso? Sí, no llegas a fin de mes, tenés los servicios cada vez que te quedan más lejos, te queda más corto el bolsillo. Vas al supermercado, te dicen que tenés una inflación de 2 puntos, pero no coincide con lo que ves en la góndola. Poner algunos ejemplos. Entonces yo me pregunto cómo dialoga todo eso. Mira, y si para es todos como un tiene fenómeno, efecto, digamos, raro lo que dice Leo, está bien, y me viene a la mente Mariela, que trabaja en casa, ayudando a limpiar la casa, es una persona humilde, ¿no? Qué sé yo, y bueno, me dice, Marcelo, fíjate dónde voto, entonces yo le busco, dame tu documento, en tal. Marcelo, el domingo con Milei, y es humilde, y gana ahí. Y el Hugo, el carpintero, otra persona humilde, y me dice, y Hugo, ¿cómo va la cosa? Él sabe que soy periodista y también él charlamos así, y me dice él, no, dice, sí, está bien, está bravo, sí, pero hay que seguirlo apoyando, Marcelo. Es un fenómeno raro, porque es cierto lo que dice él, el ajuste hace que ya la plata llegue al 20 y tenés que empezar a endeudarte, pero para comer, hay familias que lo están haciendo. Y no, entonces, no voy a hacer un análisis sociológico general. Pero te digo, esto es real, ¿eh? Sí, está claro. Yo tengo una percepción que quiero compartirla con ustedes, sí, para ver qué mirada tiene al respecto. A mí me parece que encuentra una explicación eso en cómo aquellos que creyeron ir representando a todos estos sectores sociales dejaron de hablar en los mismos términos que lo hacían ellos. Yo pienso, vos tenés un altísimo porcentaje, casi un 40% de personas que están en negro, que desde hace muchos años están en negro. Se han modificado muchas condiciones laborables, y no solamente por el tema de los cadetes, muchos, incluso a veces por preferencia, de no querer formar parte de determinadas estructuras laborales, ¿no? Cuando se ponían en discusión el aguinaldo, las vacaciones o las paritarias, esas personas que no formaban parte de esas estructuras en realidad estaban observando a eso como un privilegio. Y entonces estaban tomando distancia de quienes tenían esos derechos, en lugar de aspirar estaban confrontando con eso. Entonces vos te encontrabas con mucho, pero el empleado público, viste, todos los días de vacaciones que tiene, sí, además llega y le cobran el aguinaldo, pero eso debería ocurrir con vos, pero no lo veían como una aspiración. Empezaron a verlo en una confrontación, porque pasó mucho tiempo en el que no podían acceder a ese, y quienes debían o quienes creían representar ese discurso, en realidad habían dejado de escucharlo. Y la única expresión que han encontrado muchas de esas personas, esta es mi percepción, es el enojo. Ajá. Y el enojo está en Milei. Sí. La bronca se canaliza a través de Milei. Porque necesitan encontrar algún responsable a esa circunstancia. Claro. Y fíjate vos que aparece como siendo una fuerza muy, muy minoritaria, típica de las fuerzas de políticas de derecha, pero después de la pandemia hay como una primera oleada, una camada grande que se empieza a sumar y se empieza a sentir interpelada con la libertad de avance y se suma. Entre ellos hay muchos jóvenes, y después en el tramo final de la campaña se empezó a sumar un montón más de gente descontenta también con la dirigencia política, ¿no? No nos olvidemos que también venimos de el antecedente de dos gobiernos fallidos, que el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, donde, claro, termina con una inflación muy, muy, muy grande y con Massa como ministro de Economía y candidato. Y una inflación del 300% en aquel momento, creo, ¿no? Pero además, Leo, Marce, ahí es muy interesante el argumento de Leo, porque el peronismo fue acompañando ese proceso.
Recordemos que para tratar de ganarle a Macri, lo buscaron a Scioli. Para tratar de ganarle nuevamente a Macri, lo buscaron a Alberto Fernández, que hasta ese yo lo conocía como un operador político, un tipo que no había sido concejal. Era un operador político. Sí, después operador para político, ganarle a Milei lo buscaron a Massa. Es decir, buscaron referencias que más o menos podían o creían que podían disputar el mismo electorado, en vez de construir un espacio que se fortaleciera desde el antagonismo. Me parece que ahora hay un intento por posicionarse desde otro lugar. Decimos, de Milei no vamos a buscar a alguien que, no sé, que más de centro derecho, que pueda tener un perfil, sino un antagonismo. Habrá que ver después dentro de 2 años. Sí. Pero el peronismo, digo, como principal fuerza de oposición, construyó a Scioli, a Alberto Fernández y a Massa como contraposición a Macri y Milei. Uh-huh. También ahí hay muchas de las explicaciones, ¿no? Sí, hay que ver ahora qué estrategia, ¿no?, se va a dar para posicionarse, pensando en eso, ¿no?, que en algún momento, como vos decís, buscaron parecerse de alguna manera al adversario político. Bueno, ahora ¿cuál va a ser la estrategia pensando futuro, ¿no? Imagino que el antagonismo, pero en la política habrá que ver, 2 años es un montón. Yo decía, diciembre es un montón. Vamos a elegir este domingo legisladores que van a asumir el 10 de diciembre. El mismo país, el 10 de diciembre, es un montón, 2 meses. Sí. Y hay que ver qué va a pasar el lunes también con todas las variables económicas, ¿no? Había un analista económico que lo vi en un diario, no recuerdo el nombre, que dice que la elección se define el lunes. Claro. Tiró un título de ese tipo. No adentré, no me pregunté cuáles son los argumentos, porque leí el título, pero dice: la elección se define el lunes, no el domingo a la noche. Y una elección totalmente, también pensamos, a veces se nos pasa, porque en la misma vorágine, pero absolutamente atípica la elección, con todos los condimentos, porque es el gobierno el que la convierte como en una cuestión de vida o muerte. Estamos hablando de una elección de medio término, ¿no? Uh-huh. En un plebiscito, pero además con el condimento de que en esta intervención de Estados Unidos también no solo es una intervención económica, sino una intervención política, donde juega Estados Unidos una cosa totalmente anormal para una elección. Bueno, y además le ha dado un poquito más de soga a un modelo. Yarlora dijo esta semana, creo que fue, que sin la ayuda de Estados Unidos no llegaban al domingo a las elecciones. Más allá de eso, económicamente el gobierno dio todas las señales de que efectivamente sin esa ayuda de los Estados Unidos no llegaban. Se venía una crisis. Se explotaba el dólar. ¿Y hasta dónde llega esa ayuda de los Estados Unidos? Y bueno, porque eso te dice, bueno, ¿hasta dónde? Un economista dijo, se me están perdiendo los nombres, que si no tiene un buen resultado el gobierno, va a quitar el apoyo de Estados Unidos al gobierno. El gobierno dice que en realidad que no quiere decir lo que dice. ¿Viste? Entramos como en una cosa el apoyo va a seguir hasta el 2027, pero si Milei pierde le van a soltar la mano, porque lo que están buscando es una referencia Arriazu política puede ser, para sus propios intereses. Arriazu lo dijo. Ahora se me viene. Lo dijo. Si no hay un buen resultado, están en los portales de hoy. Marce, a mí me parece que ese es un dato objetivo. Digo, a Trump no le interesa el pueblo argentino ni el desarrollo de la Argentina. Le interesa geopolítica. Claro, le interesa tener a un referente que responda a sus propios intereses. Y eso, ahí se aparece. Hay una gran pelea entre Estados Unidos y China. Me dicen, trascendió, vamos a decirlo en estos términos, que a cambio del salvataje, que piden poner una base de la OTAN en el sur argentino. Que con Malvinas más tranquilidad, porque es toda la geopolítica del fin del planeta, del fin del mundo, ¿no es cierto? Y también las tierras raras, que no invadan o que no se las den a los chinos, sino a las empresas norteamericanas. Cuando ocurrió el tequila y Estados Unidos le dio plata a México, el canje fueron los pozos petroleros mexicanos. Te digo cuáles son, es lo que por ahí no se dice, que no es gratis el salvataje. De ninguna manera. Pero gratis. Quiero, antes del cierre de esta charla fantástica que estamos teniendo, preguntarles un poquito lo local. ¿Qué se pone en juego lo local? Porque yo los he visto de Rivas y a Llamosa, por ejemplo, estar en un protagonismo muy importante. He visto el radicalismo ver dónde pueden huir. Creo que han sacado pasaje a algún lado, están en las sierras y en algún momento van a aparecer. En el caso de Abrile debe ser muy complejo, ¿no? Estar en La Libertad Avanza, pero representar
parlamentariamente el radicalismo, sí. La 30 de octubre también, en esta cuestión entre Puyaro y demás. Y también me pensaba, ¿qué va a pasar con el concepto de Natalia de la Sota como construcción política? Porque Natalia de la Sota decide construir su espacio político porque no acuerda. Claro. No es que se va definitivamente porque dice, ustedes van a estar con mi ley, yo me voy para la otra. Primero negocia, no acuerda y arma esa estructura. Es una estructura solo para las elecciones, podemos ahí empezar a ver en lo local que puede aparecer esa tercera fuerza que, no sé, en algún momento fue Respeto, en algún momento fue el Fregen, mirá para dónde estoy yendo, pero me estoy poniendo viejo. Pero me parece que busca, por lo menos a nivel provincial, no sé, Marce, que me parece que tiene la intención de que si le va bien, hacer una proyección para el 2027, por lo menos a nivel provincial. De ser la tercera fuerza. Y me parece que sí. Hay que ver, y los números, hay que ver cómo le dan los números, pero tiene mucho para ganar, me parece, porque el hecho ya de abrirse del cordobesismo y ganar una banca por la propia, incluso quedar cerca de una segunda o lograr una segunda banca, sería una victoria, algo para mostrar, ¿no? Y los corrillos políticos también, para poner una antigüedad, una frase nunca dicha. Sí, claro. Que está haciendo una buena elección Natalia, y que en el panel medio como que están diciendo, le hemos subestimado, porque también se habla de que habría muchas chances de que el esquema sea 4-3-2. Esto significa que Ramón Mestre se quede sin la novena banca y que esa novena banca vaya para Marcelo Ruiz. Me habían dicho 4-4-1, pero ahí puede ser 4-3-2, puede ser también la si es 4-4-1 sería con Natalia. Con Natalia, Si Natalia llega a obtener una segunda banca, va a ser una gran elección para ella, que le va a abrir puertas, no solamente porque Yarlor no la quiere perder, la necesita para el 2027, esto hay que estar atento a eso. Cuando vaya por la reelección, la necesita Natalia, la necesita. Es más, por ahí que se ha dicho en toda esta campaña, que es esto de Natalia por fuera, ya había sido acordado de antemano con Yarlora para tener a alguien más en este armado del bloque. Como una colectora cuando a la hora de votar determinados proyectos. Pero si vuelve, en la eventualidad, vamos a poner un esquema de suposición, si vuelve, yo he visto mucho dirigente que me parece que no es esquialetista o yarlorista acompañando hoy a De la Sota. Lo harían eventualmente si ella... Por eso digo, ¿qué construcción va a generar Natalia De la Sota después de la elección del domingo? Es clave. Y la otra es el porcentaje de votos, porque históricamente primero las tres fuerzas, después dos fuerzas, cuando era el peronismo y Juntos por el Cambio, se repartían un 70, 75, 80, 85% de los votos. 85, voy a poner ahí. Y en realidad el kirchnerismo o el peronismo o algún sector progresista era el 14, 15 puntos con mucha suerte. Creo que la máxima fue una de Acastelo, que sacó 16 puntos, me parece. Mira, y después Acastelo terminó formando parte del gobierno. Si ese es el porcentaje, es un poco el techo, ¿no? Ese porcentaje que no va a las fuerzas tradicionales y que se queda siempre en ese lugarcito. Antes era el kirchnerismo, o antes era, y ahora puede estar con Natalia De la Sota. O a lo mejor rompe eso, como dice Marce, y nos encontramos También se menciona a Natalia, lo tiraron a esto como posible candidata a la vicepresidencia junto a Kicillof. 2027, si tiene una buena elección. Lo tiraron en C5N. Bueno, ayer estuvo cerrando casi campaña en Buenos Aires, Natalia De la Sota. Ojo con esa posibilidad también. Se le abren dos escenarios muy interesantes para ella desde el punto de vista político. Porque ahí me parece que hay mucho dirigente que ha decidido o que ha visto que ahí hay una alternativa más fiable al hecho de que, bueno, estuvo contra Milei desde el inicio. Entonces ahí hay un lugar de resguardo que ya no lo tiene el kirchnerismo. Digamos, Carro, Esteve ya parecen no representar esa lógica. Aunque por ahí viste que ellos la pregonan. Fuimos los únicos que el kirchnerismo, fuimos en sus publicidades, fuimos los únicos que nos opusimos a Milei. No sé si prende, pero bueno. Pero me parece que ese discurso, el discurso. Sí, me parece que hoy está más en Natalia De la Sota que en Carro. Me parece a mí, después habrá que ver qué dicen las elecciones. Y en Provincias Unidas también ya están ensayando de alguna manera un reproche
contra Natalia de la Sota por si no les va bien en esta elección. También. Porque lo que están planteando es que, bueno, si no nos va bien, la culpable va a ser Natalia, que nos robó votos a nosotros. Bueno, va a haber, a mí me parece, muchos pases de factura. Por eso decía que es una elección nacional, provincial y local con distintas interpretaciones, porque también si el peronismo en Río Cuarto, si gana el peronismo provincial, por ejemplo, y no ganar en Río Cuarto, y es un gran problema. Ahí tenés un dilema el lunes, ¿no? Claro. Tenés un dilema enorme. Bueno, acá por eso también hay están a full los muchachos. Sí. Porque también con este crecimiento de Natalia se comentaba de que le iba a ganar el bastión de ellos, del peronismo, que es el Alberdi, y por eso todos los cañones apuntaron y toda la carne, qué podía suceder ahí. El acto de cierre, el anuncio del parque Alberdi, hubo una serie de cuestiones para apuntalar el sector y no perder este bastión tradicional, que lo habían perdido con el intendente Juan Jure en la elección con Tim Sánchez. Claro, está muy interesante la charla y los quiero comprometer, ya para, si quieren, el viernes que viene, volvemos a hacer este análisis, pero ya con el resultado opuesto. Así desmentimos todo lo que dijimos hasta ahora en el programa, y como hacen la mayoría, aprovechamos, no está Rodri Riquelme, ¿no? Porque los economistas, los periodistas deportivos, esos son los que tienen la capacidad de amoldarlo con el resultado. Bueno, inmune a todo. Inmunes a todo. Volvemos a hacer esta mesa el próximo viernes, así charlamos ya con el resultado opuesto. ¿Le parece? Gracias, Marce. No, por favor. Gracias, Leo. Un placer. Gracias.